Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, Hola, sí se escucha. gracias, gracias. Bueno, pues bienvenidos, gracias por confirmar. Bienvenidos a esta sesión en la cual, bueno, pues vamos a estar haciendo un repaso de los temas que se espera ustedes, bueno, pues estén presentando en este examen parcial que inició pues el día de hoy, va a estar abierto toda la semana. Cierra precisamente el 25 de junio, el domingo, a las 23:55 horas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver a manera de, pues, de repaso un tipo temario de los puntos más importantes que ustedes deben de considerar para repasar y prepararse para pues este examen. Y posteriormente, bueno, pues haremos un pequeño, dinámica en torno a estos cuatro temas que conforma este primer parcial. Ok, entonces, bueno, pues esperando, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. Se va a compartir la grabación el día de mañana por medio de la plataforma y también la copia de esta presentación, de manera que, bueno, quien quiera descargarla para saber ahí el temario, los conceptos más importantes, bueno, pues lo pueda hacer. Con ello, bueno, pues estar pues repasando estos conceptos importantes que deben de considerar. Muy bien, bueno, pues vamos, déjenme me paso, yo creo que ya son todos los que se van a conectar. Muy bien. El objetivo, como les había comentado, bueno, pues es presentar estos puntos más importantes a estudiar de la materia de filosofía para prepararse a su presentación del examen parcial. ¿Y qué temas son los que corresponde este examen parcial? Bueno, pues son los primeros temas, ¿verdad? Que estas primeras, digamos, 4 semanas que pues empezamos a ver propiamente la materia de filosofía. Y dentro de lo que fue el primer tema, bueno, pues vimos obviamente el inicio de la filosofía. La verdad, aquí vimos un concepto muy importante que fue su definición, en donde dijimos que la filosofía pues es ese conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar esas causas, esos fines de la verdad, la realidad, las experiencias y, bueno, pues también nuestra existencia. Vimos que la palabra filosofía, bueno, pues deriva del griego y que, bueno, pues al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia. Su significado, pues, es ese amor a la sabiduría y sus orígenes, bueno, pues propiamente son en Grecia, ¿verdad? Grecia clásica. Vimos que la filosofía, bueno, pues tiene ciertas ramas de estudio, por ejemplo, la metafísica, que está básicamente se enfoca en el estudio de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. También la epistemología, que estudia el conocimiento, esas diferentes formas de conocer. La ética que, bueno, pues estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad, los códigos de comportamiento humano. La estética que, bueno, pues estudia la belleza. La lógica que estudia esos procedimientos formales y racionales, y la filosofía política que estudia toda la parte teórica de las relaciones, bueno, pues entre los seres humanos. Vimos también conceptos, por ejemplo, como mito, ¿verdad? En donde definimos que pues los mitos iban a ser aquel tipo de digamos, de relato legendario, simbólico, que pues trata de esas relaciones entre la divinidad y los seres humanos, y que, bueno, pues presentan ciertas explicaciones fantásticas de ciertos hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Vimos también el concepto de religión,
en donde vimos que esto, bueno, va a ser ese conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para, pues, todo tipo de conducta, pues, digamos, individual, social, de prácticas rituales. Y bueno, pues principalmente pues todo lo que es eso pues la oración, el sacrificio para bien de poder rendir pues un culto. Esos fueron, digamos, los conceptos pues más importantes que abarcamos en este tema que dio inicio, ¿verdad?, a lo que fue pues esta materia, ¿verdad?, que es la filosofía, cómo es que eh, las personas, ¿verdad?, empezaron a preguntarse si, bueno, pues todo esto se lo debían a este tipo de relatos, pues legendarios, ¿verdad? Si no es que existía por ahí alguna causa, pues que originaba todo esto. Siempre habían sido, pues, los dioses, ¿verdad? Para ello, bueno, pues pasa el tiempo, eh, ya en lo que es la filosofía presocrática, pues vamos a ver, ¿verdad?, que ese tipo de filosofía, pues van a ser todo ese conjunto de doctrinas e ideas de los intelectuales anteriores a Sócrates. Estos pensadores lo que pretendían, pues, era encontrar una cierta explicación acerca de ese origen de las cosas y buscaban básicamente pues el principio de todo lo que había en la naturaleza o lo que, bueno, pues se le conoció como arjé para bien de poder encontrar pues esa explicación, pero ya de manera racional, ya no basado en mitos. Y aquí, bueno, pues empezamos a conocer a esos grandes pensadores, iniciando obviamente por Tales de Mileto, quien es considerado pues el primero o el primer filósofo, ya que fue el primero en definir que pues digamos, el principio de todo era el agua, que todo era agua, que todo estaba lleno de dioses, que afirmaba que el agua pues era el origen, ¿verdad?, de todo lo que sucedía o todos los fenómenos que se presentaban en la naturaleza. Y se convierte en ese iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque, pues, para hablar propiamente del mundo, introduce pues un razonamiento que tiene pues muy en cuenta el principio de que nada puede surgir de la nada, es decir, todo tiene una explicación. Entonces no construye sus explicaciones a partir, digamos, de la voluntad de esos dioses, ¿verdad?, sino que, bueno, pues las construye a partir de causas naturales, ¿verdad? También vimos a otro de los principales filósofos, Anaximandro, quien él, bueno, pues afirmaba que el origen de todo fenómeno, pues era lo que él denominaba apeirón, lo finito, ¿verdad? Y bueno, también vimos por ahí a Anaxímenes, quien afirmaba que pues el arjé era el aire, admitía pues innumerables mundos, y él pensaba, ¿verdad?, que, bueno, pues todos los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. Otro de los grandes pensadores, Parménides, bueno, pues él decía, ¿verdad?, que el ser era inmóvil, que era eterno, que era imperecedero, sin partes, inmutable, que nada se movía y que nada cambiaba, que todo era pues uno, ¿verdad?, que era indivisible. Y era el primero que distinguía entre apariencia y realidad, que lo que veíamos era apariencia, que era fenómeno, que no era verdad, y que lo verdadero era lo que procedía del pensamiento, es decir, lo racional. Que el cambio pues era imposible, ya que implicaría que algo fuera, pues dejara de ser, y algo que no era, llegara a ser, ¿verdad? Heráclito, bueno, pues también fue uno de los grandes pensadores que vimos, que él, al contrario de Parménides, pues sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en un continuo y perpetuo, pues, ir y venir.
También vimos por ejemplo, a Pitágoras, que bueno, pues él fue uno de los que afirmaba de la existencia en cuanto a un principio formal, que estos eran pues los números, y que ellos representaban y eran esa esencia pues de todas las cosas. Entonces aquí sus seguidores, conocidos como los pitagóricos, se dedicaron pues a las matemáticas e hicieron progresar propiamente pues esta ciencia. Entonces creían, ¿verdad?, que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres, y como los números eran por naturaleza pues anteriores a las cosas, creía de cierta manera percibir en los números pues una mayor semejanza con lo que existe y lo que pues está en continuo cambio. También, bueno, vimos por ahí a Demócrito. Él fue el creador de lo que se conoce como la doctrina atomista, en donde básicamente define que el arjé pues está constituido por dos principios, lo que son los átomos, lo que son los vacíos, que los átomos eran un ser, ¿verdad? Y que el vacío era un cierto, lo contrario, un cierto no ser, pero que era imprescindible para que se pudieran mover por medio de él los átomos, ¿verdad? Que los cuerpos constaban de átomos, que los átomos pues no tenían sabor, no tenían olor ni color, y que estas pues eran cualidades subjetivas que resultaban ser pues un engaño producido por los sentidos, que la apariencia pues era diferente de la realidad y que el número de los átomos pues era infinito, ¿verdad? Él decía que los átomos que integraban cualquier ser particular eran siempre los mismos que integraban pues los objetos que en este caso lo precedieron. Y bueno, pues por su parte también vimos por ahí a estos grandes pensadores como Sócrates, el cual, bueno, pues vimos, ¿verdad?, que fue un filósofo griego, fundador de la filosofía moral, uno de los pensadores pues más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía, y él creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. Más sin embargo, bueno, pues no dejó nada escrito, por lo tanto, pues pasó mucho de su vida, ¿verdad?, de adulto, pues en los mercados, en las plazas públicas, iniciando diálogos, discusiones con todo aquel que, bueno, quisiera escucharle y a quienes solía responder, pues, a manera de preguntas. Entonces, ese tipo de comportamiento correspondía precisamente pues a esa esencia de su sistema de enseñanza, el cual conocimos como mayéutica. Mayéutica, pues es ese diálogo en donde pues lo importante es motivar, es el ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Y consideraba, bueno, pues la filosofía como pues una forma de vida dedicada al conocimiento y perfeccionamiento de sí, ¿verdad? Por lo cual, bueno, pues a él se le considera como el fundador de la educación. Platón, por su parte, bueno, pues él dentro de sus ideologías decía, ¿verdad?, que la existencia era pues un mundo de ideas, que una idea verdadera en realidad era recordarla, a lo cual se le conoce con el término de anamnesis, que las ideas eran eternas y que podían ser, bueno, conocidas mediante la razón. Por su parte, bueno, pues Aristóteles, él también fue uno de los grandes pensadores que también estuvimos estudiando. Él propuso el estudio del ser, que todo lo que existe o es sustancia o es accidente. Sustancia se definía como aquello que existe por sí mismo y accidente, bueno, pues requiere de una sustancia para poder existir en ella. Él, bueno, pues formuló la teoría de las cuatro causas, dentro de las cuales, bueno, pues estaba la causa formal, la causa material, causa eficiente y causa final. En el tema número 3 hablamos en torno a lo que fue la filosofía medieval. Aquí, bueno, pues partimos, ¿verdad? Obviamente dentro de la evolución que ha tenido pues todo este tipo de ideologías,
propiamente antes, ¿verdad?, de lo que fue ya en sí la filosofía medieval, existió la filosofía helenística, cuyas características, bueno, pues se vio que era la realización del hombre, la cual se centraba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Se centraba básicamente en la búsqueda de la felicidad, de la seguridad individual. Se desarrolló pues una ética cosmopolita, naturalista, se buscaba tener siempre pues una vida más práctica y la filosofía, bueno, se empezó a dividir en ética, en física y en lógica. Y es en donde surgen básicamente diferentes escuelas filosóficas, por ejemplo, las escuelas que estuvimos viendo, como el estoicismo, quien su fundador fue Zenón de Sitio, y en donde, bueno, pues aquí sus seguidores, conocidos como estoicos, consideraban que el ideal del sabio era conseguir, pues, no necesitar nada ni de nadie para poder, pues, alcanzar la felicidad en la vida. En la escuela conocida como epicureísmo, su fundador, pues, Epicuro, el objetivo de pues, de esta escuela era pues digamos, era el placer, procurando pues liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque pues según ellos, con esos miedos no se podía disfrutar pues de la vida. El escepticismo, fundada por Pirrón de Elis, fue una corriente filosófica que, bueno, negaba que existiera la verdad objetiva, dudando pues así de todo lo que le rodeaba. Aquí, bueno, pues la mejor herramienta en este caso, pues era el empirismo, las cosas para bien de poder demostrar su veracidad y que obviamente, pues estas han de ser probadas a través de la investigación. Y aún así, bueno, pues el pensador, pues escéptico, sigue dudando, puesto que pues defiende, ¿verdad?, que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que cada persona pues se va a ver influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por lo tanto, pues desde el punto de vista de este tipo de corriente, no es que se afirme, más bien se opina. Vimos también otra de las escuelas conocida como cinismo, su fundador Antístenes. Los seguidores de esta escuela, bueno, pues despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales y veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural, despreciable, ¿verdad? Consideraban como una virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza y valoraban pues más una vida salvaje, sencilla, que pues otra refinada. Y bueno, pues por último, los neoplatónicos, que está pues más bien siendo una renovación de la filosofía platónica bajo la influencia pues del pensamiento oriental, un conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado, bueno, pues especialmente desde una perspectiva religiosa, que es en donde aquí, bueno, ya básicamente nace, ¿verdad?, lo que es la filosofía medieval, que básicamente integra ese conocimiento por medio de la religión como una forma de reflexionar y profundizar, pues, sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Ya ahora las ideas y la forma de pensar, pues básicamente se va a centrar, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? Como la causa del universo, del ser humano, ¿verdad? Que obviamente, bueno, pues aquí pues ha sido creado a semejanza de él, ¿verdad? Entonces, los representantes que vimos, obviamente, pues aquí como lo vemos en la imagen, estos representantes pues tuvieron, ¿verdad?, de base los pensamientos, ¿verdad?, tanto de Aristóteles como de Platón. Por ello es que, bueno, pues vemos, ¿verdad?, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que fue uno de los, digamos, filósofos que estuvimos también estudiando, que él bueno, pues realizó la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Él, bueno, pues se le conoce digamos, el concepto de apologética, que pues es esa defensa intelectual del cristianismo.
que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Es decir, de ahí su frase que es cree para entender y entiende para creer. Vimos también a Santo Tomás de Aquino, el cual, bueno, pues explicaba la existencia de Dios de 5 maneras, las cuales se le conocieron como las 5 vías. Vimos estas 5 vías conocidas como la vía de movimiento, de causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección, por el gobierno del mundo. Y básicamente la idea que establecía pues este pensador era que para demostrar que Dios existía, bueno, pues esto tenía que ser demostrado a través de sus efectos, los cuales pues eran visibles y finitos. Y el otro pensador, San Anselmo de Canterbury, él, bueno, pues fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde, bueno, pues él definía que tanto el que creía en Dios como el ateo, bueno, pues aceptaban que la palabra Dios, pues significaba un ser con todas las perfecciones del cual, pues no se podía pensar nada más perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios y qué era aquello que pues lo hacía en este caso perfecto. Y por último, en el tema 4, vimos ya lo que fue la parte del Renacimiento. El Renacimiento, como recordaremos, pues fue un movimiento cultural que surgió en Italia y que marcó ese salto, ¿verdad?, de la época medieval pues, a la edad moderna, y trajo consigo pues una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. Vimos también que por ahí un personaje, por ejemplo, Martín Lutero, que, bueno, pues este fue un conocido alemán, teólogo, fraile católico, que, bueno, pues comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas, bueno, se inspiraron en la doctrina teológica y cultural que se conoció como luteranismo. En sus 95 tesis, Lutero defendió pues la vuelta a esa esencia del cristianismo tras un detallado estudio de las escrituras, donde llegó a la conclusión de que, bueno, solo se alcanzaba la misericordia de Dios por 2 caminos, la fe y las sagradas escrituras. Y estas afirmaciones, bueno, forman parte de, pues, esa base, ¿verdad?, que es la doctrina protestante, ¿verdad? Ya que pues supone el negar la necesidad de las indulgencias para conseguir, bueno, pues la salvación, lo que implicaba obviamente pues dejar sin financiamiento a la Iglesia Católica, ya que pues estos vendían, ¿verdad?, ese tipo de salvaciones. Y pues por ello es que termina con ese monopolio que la Iglesia en aquel entonces, ¿verdad?, se llegó a dar, ¿verdad? Aquí también, bueno, pues vimos la parte de la revolución científica. La revolución científica, bueno, fue un periodo que tuvo lugar allá por los siglos XVII, XVIII, en el cual pues hubo muchos cambios de paradigmas sobre la manera pues de analizar y de observar la realidad. Surgieron nuevas visiones de la naturaleza a modo de disciplinas que pues reemplazaron esa visión griega en torno a la ciencia. Aquí vimos, bueno, a grandes pensadores como Galileo Galilei, quien es considerado el padre de la física moderna, y desempeñó pues un papel muy importante en el movimiento intelectual que transformó esa imagen medieval del universo y sentó las bases de la concepción de la naturaleza propia, obviamente, de la ciencia moderna. Aquí, bueno, sus teorías cuyo carácter polémico para la época pues provocaron, ¿verdad?, la condena de la Iglesia Católica, pues rebatieron esas nociones heredadas de pues el aristotelismo y de la escolástica cristiana. Vimos también a Nicolás Copérnico, quien tuvo, por ejemplo, pues este tipo de aportaciones
que bueno, pues eran lo que fue la teoría heliocéntrica, en donde, bueno, pues decía que el Sol era el centro del universo y los cuerpos celestes giraban alrededor de este, y que los planetas, bueno, poseían tres tipos de movimiento: rotación diaria o diurna, la revolución anual e inclinación anual sobre su eje. Vimos también, por ejemplo, a Francis Bacon, que ellos, bueno, pues del lado pues de la literatura, crearon, por ejemplo, la obra La Nueva Atlántida, la cual pues sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Este tipo ya de obras literarias fueron de corte utópico, en donde, bueno, pues aquí este tipo de obras son o se piensan como aquel tipo de sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Vimos, por ejemplo, a Tomás Moro, que él también tuvo una obra llamada Utopía, en donde, bueno, pues básicamente abordaba los problemas sociales de la humanidad, planteaba, pues, crear un estado justo en el cual, pues, todos sus habitantes pudiesen alcanzar la felicidad por la organización del Estado, que, bueno, pues creían que era la mejor y la única forma de poder gobernar honestamente. Otro también de los que tuvo pues ese tipo de obras, Tommaso de Campanella, quien fue también un filósofo, poeta italiano, cuya obra principal, bueno, se tituló La Ciudad del Sol, que también es otro tipo de obra del corte o género utópico, ¿verdad? Que habla sobre un nuevo orden religioso, político, social, que está basado pues en ese ideal, ¿verdad? De monarquía cristiana. Y también, bueno, pues vimos por último a Nicolás Maquiavelo, quien, bueno, pues él creó, ¿verdad?, una de sus obras más importantes, El Príncipe, el cual, bueno, pues trató de describir, pues, una forma de estado estable, permanente. Asimismo, bueno, pues trató de plasmar las instrucciones necesarias para poder, pues, el poder obtener, ¿verdad?, el poder conservarlo. Y de cierta manera esta obra pues era un tipo de manual de instrucciones sobre cómo es que él consideraba que se debía de ejercer pues el poder de una manera eficiente. Entonces, bueno, pues hasta aquí esos fueron los conceptos importantes que vimos en nuestra materia y en los cuales, bueno, pues se espera que ustedes estén repasando. Quisiera ahorita pasar, para bien de que los que puedan participar puedan hacerlo por medio del chat. Vamos a hacer, son una serie de dinámicas, pero en esta ocasión, pues ahora les va a tocar a ustedes responder, ya sea por medio del chat o bien que quieran ustedes contestar vía micrófono. Déjenme voy a compartir aquí cada una de las presentaciones, porque según por tema, vamos a ir viéndola. Permítame tantito. Ok, vamos a ver este primero. Ok, este primero. Ahí vemos pantalla, si me pueden por favor confirmar. Sí, maestra, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, en este primero voy a ir leyendo la pregunta que ustedes van a ir respondiendo, ya sea vía micrófono o bien vía chat, en el cual, bueno, pues yo voy a ir seleccionando conforme ustedes vayan indicándome, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto es esa manera nos va a servir como repaso, ¿verdad? Entonces, déjenme me paso a la presentación. Ok, muy bien, empezamos. Y la primera pregunta nos dice que la rama de la filosofía que estudia la realidad
su naturaleza, su estructura, sus componentes y sus principios fundamentales. ¿Cuál de esos tres creen que es la respuesta correcta? ¿Qué me puede decir? Epistemología. A ver, vamos a ver la primera que me dijeron, epistemología. Epistemología, no. ¿Quién más dijo? Lógica. Vamos a ver. No, nos quedó ya la última, metafísica. Metafísica. ¿Sí? Metafísica es más allá de la física, se refiere al estudio de esos principios, no físicos o materiales. ¿Sale? Ahora, la siguiente es la rama de la filosofía que está dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. Acuérdense de cada una de las ramas de la filosofía. ¿Cuál será? La lógica. Vamos a ver. Así es, correcto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Es conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. Epistemología. A ver, vamos a ver, epistemología. Correcto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Esta se dedica al estudio de la moral, de la virtud y del deber. Filosofía Ética. política. ¿Cuál, perdón? Filosofía política. A ver, por ahí Ética. dijeron dos. Está entre esta y esta. ¿Cuál de las dos será? La Acuérdense. segunda. ¿Cuál? La filosofía política. Vamos a ver. No. De hecho, la imagen ahí nos está dando una idea. Maestra. Es la ética, así es, ¿verdad? Porque estudia lo que debemos de hacer, lo correcto, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿vale? Ahora sí, dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. Ahora sí, ¿qué rama es? Filosofía política. Así es, filosofía política. Muy bien. Vamos a ver esta. Es la rama que estudia el concepto de belleza. Estética. Estética. Así es, perfecto. Y de los conceptos que vimos, que se definen como conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. Religión. Vamos a ver. Y esta, que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino. Mito. 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 Vamos a ver la siguiente. Es la facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. La razón. La razón. A ver, vamos a ver. Y por último, abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. La filosofía. Filosofía. Muy bien. Mucho ojo con las ramas de la filosofía. Ya saben ahí, ¿verdad? Que hay que poner especial atención para repasar los conceptos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces, continuando
vamos a pasar. Déjenme, les comparto aquí ahora. Permítame tantito porque continuando con el siguiente, con la siguiente tema. Vamos a ver, tema número 2, nos habla en relación a la filosofía presocrática. Vamos a ver qué tal bien andamos aquí. Aquí acuérdense, son los principales filósofos y este nos dice que se convierte en el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo. ¿Cuál de esos tres? Tales de Mileto. A ver. Muy bien. Este fue el creador del método denominado mayéutica. Vimos su video también. ¿Se acuerdan? Aristóteles. Vamos a ver. No. Sócrates. Vamos a ver. Por aquí. Así es, Sócrates. Este filósofo incorporó el término anamnesis, que es ese proceso del conocimiento que pues nos dice que el conocimiento es recordar lo que el alma ha olvidado. ¿Quién será? Platón. A ver. Ok. Este fue un filósofo creador de la teoría de las 4 causas. Aristóteles. Vamos a ver. Muy bien. Y por último fue el creador de la teoría atomista. ¿Quién fue? Demócrito. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, bueno, también hay mucho ojo con los principales filósofos. Déjame, pasamos al tema número 3. Les voy a compartir aquí la siguiente presentación. Muy bien. Y aquí, bueno, pues recuérdense, el tema 3 fue la filosofía medieval. Y vamos a ver entonces, según los tipos de filosofía y las escuelas que vimos, vamos a tener que saltar aquí las preguntas. Aquí nos dice que fue la filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio, en donde nace la teología. ¿Qué filosofía fue? Medieval. Vamos a ver. Ok. ¿Y en qué centra su interés la filosofía medieval? ¿Cuál de esos 3 conceptos? En Dios. Vamos a ver. Ahora, de las escuelas que vimos, esta escuela estaba basada en el rechazo a los bienes materiales, decía que te tenían que alejar de las pasiones con un autodominio del sufrimiento y el dolor. ¿Cuáles eran? ¿Cuál? Cinismo. Cinismo. A ver. No, era algo similar, pero no. ¿Cuál es? Nos quedan la A y la C. Estoicismo. Así es. Vamos viendo conforme van pues dando respuesta correcta, se va viendo aquí la imagen. Esta escuela recomendaba el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. Vaya, no le interesaban, ¿verdad? Los dioses. Neoplatonismo. Neoplatonismo. Vamos a ver. No. ¿Cuál de los dos será? Cinismo. No, es el epicureísmo.
Y ahora, de los representantes que vimos de la filosofía, vincula la razón y la fe. ¿Cuál de esos tres que vimos hizo esto? Vincular la razón y la fe, según lo que leímos en el libro. Tomás de Aquino. A ver, vamos a ver. No. Vamos a ver si fue el A o si fue el B. ¿Cuál? La A. Anselmo, no. Fue San Agustín, fue el primero que empezó por ahí a vincular y a razonar, ¿verdad? Este es el representante autor de las 5 vías para el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Santo Tomás de Aquino. Sí, muy bien. Y este fue un representante el cual dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo perfecto. Pues, ¿cuál nos queda? Santo de Canterbury. Así es. Y bueno, pues acá también hablando de las escuelas, aquí en esta escuela consideraban que la única preocupación del hombre debía de ser la virtud, pues solo a través de esta se podía alcanzar la felicidad. ¿Cuál creen? Cinismo. Ah, no, estoicismo. Estoicismo. Vamos. No, vamos a ver. Cinismo. Muy bien. Y esta es aquella escuela cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. Ahí viene en su nombre. Neoplatonismo, muy bien. Y en la época medieval, ¿cómo se les consideraba la mayoría de los filósofos? Porque todos estaban en el campo religioso. Teólogos. Teólogos, así es, muy bien, perfecto. Pues bueno, ya completamos aquí entonces una imagen de aquella época, perfecto. Y bueno, pues ya por último vamos a ver, déjenme les comparto aquí la última presentación que nos va a hablar en relación a este último tema. Donde hablamos en relación a la filosofía renacentista. Entonces aquí nos dice la primera que es aquella corriente del pensamiento a partir de la cual los filósofos se centran en el antropocentrismo. ¿Cómo se le llamó? Renacentista. Muy bien. Y este fue un teólogo y fraile católico, autor de las 95 tesis sobre las indulgencias. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Martín Lutero. Perfecto. Este fue un cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. ¿Cómo se le llamó? Revolución científica. Muy bien. Este es considerado el padre de la física moderna. Galileo Galilei. Este es autor de la obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo. Ok. ¿Cómo se le denominaban a los seguidores de la doctrina luterana? Protestantes. Muy bien. Y este es un plan o sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Utopía. Perfecto. Y ya por último, pues este fue un político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. Tomás Moro.
Muy bien, perfecto. Pues lograron entonces completar aquí esta obra también de aquella época. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, chicos, chicas, ¿todo bien? Entonces, nada más ahí darle un repaso propiamente a pues los puntos que vimos, ¿verdad? Déjenme ya para compartirle las indicaciones relativas a a la presentación de su examen. Déjenme aquí les comparto, nada más que me presente la imagen. Muy bien, aquí está. Ok, bueno, pues las indicaciones, recuerden que este examen es el examen parcial, está disponible, ¿verdad? A partir de, bueno, desde ya y hasta el 25 de junio. La evaluación, bueno, pues consta de 30 preguntas, es de opción múltiple. Aquí, bueno, pues la duración propiamente son 2 horas, 120 minutos. Tienen 2 intentos para presentar y obviamente, pues una vez iniciado el examen, no puede detenerse, ¿verdad? Si acaso llegase a presentar alguna falla, alguna anomalía, pues hay que tomar captura de pantalla y mandar inmediatamente al correo de atención@ucnl.edu.mx para bien de poder, pues, por ahí revisar el caso y si, pues, se amerita volver a habilitarles, pues, el intento, ¿ok? Entonces, bueno, pues, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien, No, chicos, ninguna, chicas? gracias. Perfecto. Bueno, pues no me queda más que pues recomendarles, ¿verdad? Les comento esta presentación, se las voy a compartir por medio de la plataforma. Ahí pues es un tipo de temario donde pueden ustedes ir palomeando y repasando los conceptos más importantes. Denle por ahí una revisada, ¿verdad? A sus actividades que realizaron. Ellas también les van a ayudar para pues repasar los conceptos más importantes. Y bueno, pues mucha suerte en el examen. Lean muy bien las preguntas. Y bueno, pues pongan mucha atención sobre todo, ¿verdad? Para que pues no se confundan ahí, sobre todo en las escuelas, en los tipos de filósofos, cada uno de los filósofos, cuál es lo más importante y las aportaciones que dieron pues cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención, nos seguimos viendo ahí en la plataforma y cualquier duda, ya saben, estoy al pendiente de ustedes por medio del mensajero. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.